Buenas noches, queridos obstetras, las mujeres del Perú y del mundo que también tenemos como espectadores. Tenemos el día de hoy, 19 de febrero, son las 9 de la noche, estamos comenzando bastante puntuales el día de hoy. Me complace presentar y a mi lado al obstetra Roberto Sotomayor, que viene a acompañarnos en este programa de Obstetras Educando desde el hermoso departamento de Junín, desde la ciudad de Huancayo. De verdad, estoy muy agradecida contigo, Roberto. Es un colega que es defensor acérrimo de la profesión. Lo hemos visto en múltiples espacios defendiendo a la obstetricia y me complace decir que es miembro de nuestra asociación de la Sociedad Peruana de Obstetras Ecografistas para la Salud de la Mujer. ¿Cómo estás, Roberto? Gloria, de verdad, de mi parte, pues es un honor verte nuevamente. Estuvimos en Chile, estuvimos también en las peleas de los obstetras, estuvimos defendiendo nuestra profesión y el día de hoy vengo desde Junín, pues acá a tu programa, felicitarte por esta labor que estás haciendo de obstetras educando, compartiendo con muchos colegas conocimientos y como siempre te digo, ¿no? Para mí es un honor estar acá contigo, esperando pues desarrollar este programa en beneficio de todos los colegas. Excelente. El día de hoy, Roberto, vamos a hablar de un tema muy importante. Recordarle a los colegas que por favor estén conectados desde inicio hasta el final. Tenemos 5 premios que vamos a sortear para 5 obstetras. Puede ser mediante una llamada telefónica o mediante una pregunta que quieran responder de repente, de las que podamos hacer, a ver si es que han estado atentos a toda la información que venimos hoy a compartir. Hoy, Roberto, vamos a hablar de un tema que vemos frecuentemente en nuestra atención, que es la ecografía obstétrica durante el primer trimestre de gestación. Es verdad, ¿no? Si retrocedemos un poco la historia, Gloria, recuérdate los embarazos que están haciendo la antigua egipcia eran, fueron evolucionando y hoy por hoy pues la ecografía se ha convertido en una ayuda diagnóstica, una herramienta muy importante que todos los colegas deben tener, ¿no? Para poder precisar ese diagnóstico. El día de hoy, bueno, acá desarrollar el tema y hacer o absolver las preguntas pertinentes. Claro que sí. Vamos a estar viendo constantemente las preguntas que tengan para hacernos. Por favor, escríbanlas. Estamos al pendiente de sus comentarios en vivo. Ya tenemos conectados, Roberto, te comento. Tenemos personas desde Tocache que nos están saludando. Asimismo desde Junín. Y algo que me estoy olvidando, que justo acabo de ver el comentario de Verónica Soto Sánchez que me acaba de hacer acordar, es que de verdad felicito que aparte de ser un defensor de la profesión, es nuestro actual decano virtual, digámoslo así, porque falta todavía unos días de Junín, ¿no? Es un honor realmente que el espacio de Obstetras Educando pueda tenerte aquí presente para compartir conocimiento. Gloria, de verdad que sí, las últimas elecciones pues Junín tomó una decisión, ¿no? Es el electo, digamos, decano, ¿no? Y creo que hay una gran responsabilidad. Hay mucho trabajo por hacer por la carrera, tú lo sabes. Yo Sí, creo que lo vamos a hacer bien con el apoyo de todos. Esa es la idea. sí, perfecto. Entonces, sin más preámbulo y con tremendo obstetra aquí al lado, vamos a comenzar con la ponencia y con la capacitación. Por favor, estén atentos. Comenzamos con las diapositivas, por favor. Siguiente. Vamos a comenzar de lo más básico, Roberto. Tenemos muchas gestantes que a veces tienen muchos temores cuando recién están pasando por este proceso nuevo del embarazo y siempre preguntan si es que la ecografía les puede hacer daño a su bebé o de repente a ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? Mira, si nosotros analizamos, pues, Gloria, la física del ultrasonido, sabes que estamos hablando, pues, de sonido. Esto empieza, pues, desde el famoso murciélago que vuela y quiere atrapar a su presa, ¿no? Murciélago manda unas ondas sonoras y estas ondas sonoras llegan, pues, a la presa y comienza, pues, a seguirlo, ¿no? La ecografía es sonido y el sonido, pues, no afecta, ¿no? Ya está demostrado por varios estudios que al atravesar el tema de la piel, los músculos, ¿no? Sabemos que el ser humano tiene una contenido de un 70% de líquido. Esto favorece este estudio, ¿no?
Bien es cierto, hay otras pruebas que sí afectan. Es bueno que también las gestantes sepan, ¿no? Rayos X afectan la Claro. tomografía axial, ¿no? Pero la resonancia magnética no, la ecografía tampoco. La ecografía actualmente, pues, es inocuo. La palabra inocuo es que no produce daño, ¿no? A las gestantes que nos están oyendo, no produce daño y esto se pueden hacer dependiendo también los problemas que podamos. Sí, sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, claro, resumiendo un poco lo que nos acabas de comentar, ¿no? Todo en base a la física del ultrasonido. Sabemos que la ecografía pues no es invasiva, no emite radiación, como nos acabas de comentar. No hay dolor, porque a veces también las pacientes piensan que va a ser doloroso también el procedimiento. Es así, ¿no? Porque el procedimiento no es doloroso, un profesional obstetra bien capacitado, ¿no? Tiene esa calidad humana. Tú acuérdate que nosotros tenemos esa virtud de empoderarnos con el paciente, de sentir del paciente. Un buen estudio, bien hecho, no tiene por qué producir el dolor. Y no tiene riesgos. Perfecto. Efectivamente. Pasamos a la siguiente diapositiva porque realmente el material es bastante amplio lo que hemos traído el día de hoy y estoy segura que todos vamos a salir nutridos de este tema de ecografía obstétrica del primer trimestre. Una de las preguntas que la gestante también realiza es si es que debe realizarse o la ecografía pélvica o la ecografía transvaginal. En realidad es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo creo que acá primas, uno, la comodidad de la paciente. No nos olvidemos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay protocolos que dicen que durante el primer trimestre es importante la ecografía transvaginal, pero no nos olvidemos que también hay que respetar pues la expresión de voluntad del paciente. En este caso es importante que el profesional obstetra persuada a su paciente y le explique, ¿no? Que las ecografías endocavitarias, que son las transvaginales, para un diagnóstico, digamos, precoz, oportuno del embarazo es la necesaria a una ecografía pélvica, ¿no? Porque una Ujú. ecografía pélvica, si manejamos el tema de los megahertz, sabemos que pues la ecografía se maneja por frecuencia, ¿no? Tú sabes que a mayor Claro. frecuencia, pues menor penetración, ¿no? Si hablamos de 7 megahertz, que se utiliza 8 megahertz, la penetración son de 7 a 8 centímetros y nos permite ver mucho mejor el útero, anexo, y también podemos ver la ubicación del embarazo que en este caso pretendemos pues diagnosticar de manera precoz. Sí, es muy cierto. Además del tema de respetar lo que la paciente decida también, hay un tema de informar a la paciente sobre los beneficios de la ecografía transvaginal en cuanto a lo que es la resolución, ¿no? Hay algunas cosas que podemos ver antes, ¿no? La ecografía transvaginal nos permite poder visualizar casi una semana antes lo que podríamos ver de repente con una ecografía transabdominal. Ah, eso sí es verdad. O sea, si vemos desde el punto de vista técnico, digamos, ¿no? Una ecografía transvaginal, pues según los estudios, los libros, a veces ve a partir de la sexta semana, ¿no? Pero una ecografía, en este caso endocavitaria, a partir de la cuarta semana, ¿no? Es importante que los obstetras que se están afianzando y capacitando en esta área, ¿no es cierto? Es importante que también vean que la endocavitaria es lo mejor, pero siempre, Gloria, yo te digo, respetando también al paciente, ¿no? Porque práctica clínica te ha pasado, te ha pasado a ti, y a veces hay gestantes pues que a pesar que uno le explica, no desean, ¿no? Entonces utilizar pues otras estrategias. Y en una ecografía pélvica, tú sabes que el agua es importante en el ultrasonido. Con una vejiga llena podemos diagnosticar también el saco, ¿no? Pero no precisar ciertas estructuras, pero también nos va a servir, ¿no? De una u otra manera. Pero lo ideal acá es una ecografía endocavitaria. Sí, eso es Mm. lo ideal, pero siempre pues hay que tener en cuenta lo que la paciente decide. Eso es muy cierto, Roberto. Efectivamente. ¿No? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Siguiente diapositiva. Y estamos hablando de ecografía obstétrica del primer trimestre y quizás hay algunas de nuestras pacientes, mujeres que nos están acompañando aquí esta noche, que no saben realmente qué es el primer trimestre. Nosotros como obstetras es algo que siempre lo utilizamos como un lenguaje cotidiano, pero hay que explicar desde lo más básico, ¿no? Entonces, ¿qué es el primer trimestre? Siguiente diapositiva, por favor. Siempre es bueno y me parece acertada la pregunta, ¿no? Nosotros como obstetras manejamos a veces términos técnicos, ¿no? FUN, EG, etcétera, pero hay que pensar también que nuestra gestante, nuestra primeriza, la señora, pues, en el caso, bueno, tú estás en Lima, en el caso de Junín hay personas que vienen de las zonas lejanas. Entonces, manejar que el embarazo son 9 meses, vamos a manejarlo 9 meses. Estos 9 meses se dividen en trimestres, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. El primer trimestre corresponde, pues, por la semana, ¿no? A veces hay una confusión. Yo he tenido pacientes que ellos cuentan, te cuento, Gloria, cuentan el mes con 4 semanas. Si lo analizamos, son 4 semanas con 3 días, 2 días. Entonces,
2 meses serían pues 9 semanas. Exacto. Y si hablamos 3, estamos hablando de un promedio de 14 semanas, ¿no? Un promedio, ¿no? Entonces, la ecografía del primer trimestre significaría desde el inicio del embarazo, entre comillas, desde la implantación, pues hasta la semana, pues aproximadamente 14, ¿no? En el cual nosotros vamos a hacer este estudio para identificar, pues primero, para identificar si la mujer está o no está embarazada, ¿no? Segundo, no solamente eso, podemos precisar acá los embarazos ectópicos, que es increíble que han incrementado tremendamente, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más a fondo. Las inflamaciones pélvicas, que es una inflamación pélvica para que pueda haber de repente la madre, la persona que desconoce, ¿no? Que las trompitas pues se hinchan, ¿no es cierto? El flujito que ellos tienen hacen que se inflame, ¿no? Y esto produce pues problemas hacia estos pacientes, ¿no? Y ver algunas patologías también, algunos quistes, puede ver algunos tumorcitos, ¿no? Eso nos permite pues la ecografía en el diagnóstico del primer trimestre. Ujú. Sí, muy cierto. Y tenemos aquí un concepto, Roberto, que lo da la ISUOS, que el primer trimestre es la etapa del embarazo a partir del momento en el cual la viabilidad puede ser confirmada, ¿no? Es decir, desde que se puede observar la presencia de un saco gestacional dentro de la cavidad uterina con un embrión y que tenga latidos cardíacos, ¿no? Que tenga actividad cardíaca. Esto hasta el límite de las 13 semanas con días. No, y efectivamente, Gloria, si analizamos también nuestros programas a nivel del Ministerio de Salud, a nivel de salud, es importante manejar ese concepto que tú hablas, que es la viabilidad, ¿no? Porque tú has visto que hay sacos. ¿Qué significa sacos? Ya ahora lo vamos a explicar a las pacientes, ¿no es cierto?, con las láminas, sacos que no son viables. Y si hablamos de un tema de los seguros, ¿a qué me refiero, no? A esa salud. En la vida, pues, para empezar un control, si yo no encuentro un embrión, pues no, si tú lo ves desde el punto de vista, vamos a verlo más arribita, ¿no es cierto? Al Estado no le convendría desembolsar todos los paquetes, en este caso de laboratorio, cuando no está el embrión. Por eso es importante ver la viabilidad embrionaria, el latido cardíaco. Perfecto. Vamos a ver quiénes se están conectando hasta ahora. Es una audiencia bastante grande. Acá dice Karina, si es que puedes acercarte un poquito más al micrófono, ya, Roberto. perfecto. A ver. Quieren escucharte fuerte y claro. Muy bien, a ver, ¿cómo estamos? Creo que sí, estamos mejor ahora. Sí. Saludos hasta, he estado viendo que se están conectando desde Cusco, se están conectando desde Chiclayo, Puno. He visto también al inicio que se conectaron desde Tingo María, desde Tocache, y hay múltiples lugares. Ahí está, también desde Huancayo, desde tu tierra, Roberto, obviamente que iban a estar conectados. Vamos a comenzar, para no aburrirlos el día de hoy con este tema, con una participación de parte de ustedes. Vamos a pedir que pueda llamar a nuestros teléfonos uno de ustedes para que pueda hacerse acreedor de uno de nuestros premios, que es una tabla, les comento. Yo sé que aquí hay muchos obstetras que nos están viendo y vamos a brindarles una tabla en la cual está muy explicado de manera muy didáctica todo el funcionamiento de cada tecla de manera bastante práctica, ¿no? Entonces es material de los cursos que nosotros estamos dictando y se lo estamos entregando el día de hoy a 5 obstetras que participen activamente el día de hoy en esta capacitación. Entonces, vamos a dar los teléfonos, por favor, pueden llamar, estamos en vivo al 949-394-653. 949-394-653. No se les va a preguntar nada, no se preocupen, simplemente nos dicen desde dónde se conectan y un saludo, y quizás quieren dar saludos, y va a hacerse acreedor de esta tabla que hemos venido a traer el día de hoy. Vamos a continuar, nos van a comunicar si es que entra la llamada. Y vamos a continuar con la presentación por el momento. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Vamos, ¿sí? ¿Ya entró la llamada? Ya, vamos a ponerla al aire. A ver. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Sí. Sí, buenas noches, sí te escuchamos. Sí. Dinos tu nombre. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches. Soy la licenciada Elisa Cumpa Castillo de Chiclayo. Desde Chiclayo, Elisa me dices, ¿no? Sí.
Soy Elisa Cumpa Castillo de Chiclayo. Buenas noches, Gloria, mucho gusto. He tenido la oportunidad de conocerte personalmente. Ah, qué gusto. Con Roberto, sí. Muchas gracias por tu atención a la hora del programa. Cuéntanos, ¿qué opinas del tema de hoy? Excelente. Vamos a ir muy pronto a Chiclayo. Así es que estate atenta hasta el final. Tenemos bonitas noticias para esa región. Entonces vamos a anotar tu nombre, Elisa Cumpa, me dices, ¿no? Elisa Cumpa Castillo, tomen nota, por favor. Al final vamos a dejar el teléfono. Para este mismo teléfono vas a conectarte al final para poder programar el envío del premio hacia donde tú estás. Hasta Chiclayo. Muchísimas gracias por tu atención. Síguenos viéndonos todos los martes a las 9 de la noche aquí por Obstetras Educando. Gracias. Qué bueno esta acogida del programa, Gloria. Colegas pues desde Chiclayo, ecografistas pues que en realidad requieren pues, ¿no? de tu programa, y yo creo que cada vez más se van a ir empoderando, ¿no? En el tema ecográfico. Sí, y este pequeño espacio, Roberto, es justo para eso, para poder empoderar y unir a todas esas obstetras, no solo del Perú, tenemos audiencia en Ecuador, Paraguay, Colombia, Argentina, ¿no? Entonces realmente el obstetra de Perú, ¿no? Que aquí es la cuna de la obstetricia de Latinoamérica, tiene mucho que enseñar, ¿no? Y este espacio está para eso. Excelente, excelente, de verdad, Gloria, felicitarte una vez más, y tú sabes que siempre el marco legal también nos apoya, ¿no? Claro que sí. El estatuto y todo lo demás, que los colegas sigan avanzando en las ecografías obstétricas y se sigan empoderando. Algo que acabas de tocar el tema, Roberto, por favor hagan sus preguntas, yo estoy leyendo, es el marco legal. En cuanto a lo que son las ecografías pélvicas transvaginales, a veces existe una confusión de parte de los colegas, y es que piensan que por no ser ecografía obstétrica propiamente dicha, por no ser ecografía obstétrica propiamente dicha, piensan de que no lo pueden realizar y no han visto el tema de la orientación desde la detección precoz del embarazo, que es nuestra función. Efectivamente, mira, si nosotros revisamos los estatutos, Gloria, el estatuto pues dentro de un gremio, dentro de un colegio, viene a ser como una ley, ¿no? Y ella habla en una parte del estatuto, te habla de los avances tecnológicos de la obstetricia. Si nosotros hablamos de tecnología, un ejemplo, lo que tenemos acá, los celulares son tecnología, son avances. Entonces, la ecografía está enmarcada en ese lado, ¿no? Pero desde el punto de vista de nuestras competencias, que es el diagnóstico de embarazo. ¿Recuerdas tú que cuando se hacía el diagnóstico de embarazo clínico, los signos de EGAR 1, EGAR 2, recuerda que nos enseñaron en las escuelas, pues en las facultades de obstetricia? Ahora esto se lleva al campo pues de la ayuda diagnóstica, que viene a ser la ecografía obstétrica, ¿no? En realidad, y conforme avancen estas tecnologías, el obstetra tiene que estar empoderándose porque su marco legal le permite hacer este tipo de ecografía, ¿no? Hacer los diagnósticos precoces y todo el desarrollo del primer trimestre, ¿no? No solamente eso, el segundo y el tercer trimestre. Claro que sí. Y para eso el obstetra tiene que estar empoderado con los conocimientos. Tiene que conocer su marco legal. Y estoy segura que vamos a tener un programa aparte para eso, querido Roberto. Estoy comprometido. Sí, de todas maneras. Vamos a continuar porque si no el tiempo nos va a quedar pequeño. Creo que teníamos una llamada. ¿Sí? A ver, creo que... ¿Todavía? ¿Se fue? Bueno, continuamos. Ya, perfecto. Sí, tenemos la llamada. Aquí desde los controles tenemos a Davidcito. Estamos desde los estudios de Fernando Leiva, que siempre todos los martes nos apoya con sus instalaciones de primera A1. ¿Sí? ¿Tenemos la llamada? Tendríamos ya 2 tablas que vamos a brindar. Sí, aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. Aló. Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Aló. Sí, te escuchamos. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Me llamo María Franco Gómez y hablo desde... Uy, qué bueno, la tierra de Arequipa. María Franco, desde Arequipa, excelente. María, tú eres mi alumna, me parece. Me acordé, los nombres yo los tengo aquí. Perfecto.
María, perfecto. Mira, vamos a darte esta tablita. Cuéntanos, ¿qué opinas del tema de hoy, de la ecografía obstétrica del primer trimestre? Me parece un tema muy interesante y muy importante porque nos ayuda mucho a brindar una atención de calidad desde el inicio de la paciente. Excelente, excelente. Vamos a contactarnos contigo por interno para poder hacerte llegar el premio que hemos dado el día de hoy. Vamos a parar con las llamadas, nuestras líneas están un poquito saturadas para poder continuar con la exposición, Roberto, porque dijimos contrario, una y han entrado 2 llamadas. Me parece fenomenal, ¿eh? Saludos para el equipo. Sí, vamos a prestar atención, que ahora vamos a hacer una pregunta. Saludos enormes hasta Arequipa. Muchas gracias por tu atención. Listo. Entonces, vamos a continuar, colegas. Pasando a la siguiente pregunta, Roberto. Dime. Dentro de lo que es la ecografía obstétrica del primer trimestre, muchas pacientes piensan que esta ecografía detecta todas las malformaciones. Y es necesario aclarar ese punto. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, ¿no? Mira, si analizamos, tú sabes que hay malformaciones que se presentan. El embarazo es todo un tema de desarrollo que ahora lo vamos a ir hablando. La ecografía, pues en el primer trimestre puede ver algunas alteraciones cromosómicas, explicarles a los pacientes que hay alteraciones que ya vienen genéticamente, ¿no? Es decir, cuando hay la fecundación óvulo-espermatozoide ya hay una alteración de cromosomas. Tú y yo, Gloria, tenemos 46 cromosomas, tú lo sabes, pero hay pacientes que tienen 47 o cromosomas de más. Entonces, eso en el tema de la ecografía genética, que ya se habló en un programa tuyo de manera excelente por el colega, ¿no es cierto? La translucencia nucal, sí. Sí, pero nos permite detectar en un porcentaje de un 50% estas alteraciones cromosómicas, ¿no? No es un 100%. Por eso, durante el desarrollo del embarazo tenemos que seguir con otro tipo de estudios y es importante también ver el historial clínico del paciente, ¿no? Queramos o no, ver los temas de las edades extremas, ver los temas de radiación, etcétera. Es importante también hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis para nosotros poder también determinar qué pacientes entran al estudio pues genético, ¿no? Porque de una u otra manera, recuerda Gloria, nosotros como obstetras manejamos la parte de la normalidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los partos sabemos que el 90% son normales, a pesar que las estadísticas la quieren llevar por otro lado y no es así, pues. Entonces, en el tema también de las alteraciones cromosómicas, el porcentaje es menor, 1%, es mínimo, no es tanto. Entonces, decirle a nuestra gestante que sí se tiene que hacer sus estudios, pero tampoco que se preocupe. Acuérdate que en Chile, en el Congreso, nos hablaba, pues, los ponentes, que ellos manejan mucho la frecuencia, ¿no? La frecuencia. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? ¿Qué tan frecuente es la malformación? La prevalencia. La prevalencia es bastante menor. Sí, y algo importante que justo viendo la PPT es que no solamente está el examen auxiliar de ecografía, ¿no? O sea, está también las pruebas bioquímicas que se realizan como un screening también. Hay marcadores bioquímicos que pueden tomarse a la gestante en este tiempo y es importante que también el obstetra conozca de ellas para que también pueda trabajar de manera multidisciplinaria con nosotros profesionales de la salud y puedan derivar a las pacientes para este tipo de pruebas. Y es más, mira, acá hay una parte preventiva, por ejemplo, el consumo del ácido fólico. Sabemos que cuando se forma pues un embrioncito, la formación del famoso tubo neural, y ese ácido fólico pues ayuda a prevenir ciertas malformaciones de este tubo neural. Es bastante interesante también que los pacientes sepan por qué se consume también el ácido fólico. A veces lo hacen de manera mecánica, pero no saben la importancia que da al desarrollo, en este caso, embrionario y fetal. Claro que sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Mira, aquí hay una PPT, es un estudio que quizás ustedes, obstetras, pueden entrar y pueden buscar como material bibliográfico para ustedes, en el cual, miren, afirman de que el 50% de las malformaciones pueden ser detectadas desde el primer trimestre. Excelente. Y, Roberto, algo que sí es importante es que como obstetras manejemos las sugerencias de en qué tiempos deben de realizarse los exámenes, porque se olvidan del examen en el cual evalúan la anatomía fetal en el segundo trimestre. Se confían. Efectivamente, miren, repito, ¿no? Estuvimos en Chile, acuérdate que en Chile hay una legislación muy diferente a Perú. Sí. Cuando una persona no descubre una malformación hasta el primer trimestre, ¿no es cierto? Puede haber hasta demandas judiciales. Por eso el obstetra, pues, en otros países es A1. Y la idea que los obstetras actualmente sean A1, que puedan detectar malformaciones oportunas, ¿no? De esa manera, pues, pueden tomar ciertas, digamos, medidas, ¿no? O derivar, en este caso, al profesional competente, que es nuestro médico especialista. Claro que sí.
Pasamos a la siguiente diapositiva, Roberto, para que nos expliques un poco sobre Así. todo lo que es el ciclo endometrial. Sí, es importante y acá quizás explicarles a los ecografistas obstetras que es importante manejar el ciclo endometrial. Tú sabes que una mujer tiene pues diferentes fases en el ciclo. Ahí en la diapositiva estamos viendo las fases pues menstrual, estamos viendo la fase proliferativa y la fase secretora, ¿no? La pregunta es, ¿pero esto se puede ver en la ecografía? Sí, se puede ver. Y ahorita, no sé si pueden pasar la siguiente. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Sabemos que este ciclo endometrial se maneja por un tema hormonal, ¿no? Sabemos que acá está actuando pues la FSH, LH, las hormonas gonotrofinas que están pues hipofisiarias, y sabemos que estas hormonas actúan a nivel del ovario, ciclo ovárico, y a nivel del ciclo endometrial tenemos el estrógeno y la progesterona. El estrógeno permite pues que este endometrio, que en su capa basal comience pues a engrosar, fase proliferativa, y luego se hace tortuoso para hacer una fase secretora. La pregunta es, ¿pero esto se puede ver en la ecografía? Sí, Gloria, ahorita vamos a verlo. Siguiente No sé. diapositiva para ver qué es lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, en esta diapositiva yo quisiera que todos los colegas que están ahorita en sintonía, que lo vean. En la primera ecografía ustedes pueden ver una imagen, ¿no es cierto? En la superior. En la superior, un útero, ¿no? Pero ustedes ven el tema del endometrio, lo ven grueso, lo ven hiperecogénico, ya muchos entienden el tema de hiperecogénico y ven una Muy zona blanco. muy blanco, excelente, y ven una zona necogénica, que Negro. corresponde negro, que lo sabemos Yo soy tu que traductora. Ya. lo negro viene a ser pues, líquido, sangre, etcétera. Ahí estamos viendo en la primera imagen y en la segunda imagen cómo el endometrio comienza a desprenderse en una menstruación. Muchos de los colegas han sacado una ecografía de este tipo y han visto esta imagen, a veces no sabían cómo precisarlo. Un hematometra no. Es un endometrio que se está desprendiendo, o sea, estamos entrando ya a una fase menstrual. Cuando vemos esta imagen, la señora en un día, 2 días ya comienza la menstruación. Podemos pasar la Sí, siguiente. y algo importante también, Roberto, aquí es que a veces los colegas piensan que toda imagen ovoidea, anecoica dentro de útero es un saco. Y existen, pues, el diagnóstico diferencial que tienen que hacer, obviamente. No solamente con esas imágenes de lo fisiológico, sino también con lo que mencionaste, con el hematometra, con quistes endometriales, ¿no? Entonces, Efectivamente, hay que tener mira, cuidado. justamente la idea es ver cómo va el ciclo en este caso para que ellos no se puedan confundir. Y lo que tú dices es oportuno, ¿no? Porque el saco tiene características que ahora la vamos a describir. Mira, en ese caso, el útero lo tenemos, el endometrio, una línea. Quiero que observen, los colegas que están conectados, se ve un útero, ¿no es cierto? El fondo está hacia el lado, pues, izquierdo, ¿no están viendo ustedes? Y ven ustedes ahí una línea endometrial. Ese es un endometrio postmenstrual. Paciente que venga con un endometrio lineal, llamémoslo así, de 1 o 2 milímetros, es una mujer que acaba de menstruar, postmenstrual, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí las diferentes etapas del ciclo menstrual. No sé si podemos pasar a la siguiente. sí, claro. Acá podemos ver, si observan bien ustedes, ahí vemos 3 líneas. Se puede ver pues la famosa bicapa. Las bicapa. 3 líneas blancas que se ven Lo ahí, que se ¿no? llama el endometrio trilaminar, ¿no? Y este endometrio trilaminar está pues en la fase proliferativa. Es importante que ustedes lo conozcan. Todos estos casos que estamos viendo, Gloria, acá no hay embarazo. Recordate que el ecografista es una persona pues que debe interpretar imagen, debe ser objetiva. Por ejemplo, Descriptivo. efectivamente, ahí estamos viendo las tonalidades de grises, pero es claramente ahí no se ve ni un saco, solamente se ve un endometrio trilaminar en una fase proliferativa. Perfecto. Podemos pasar la otra imagen esto es muy importante, podemos ver acá un útero, ¿no es cierto? En el cual vemos el endometrio que está de blanco, hiperecogénico, inclusive está marcado con oscaliper, y es un endometrio pues grueso, ¿no? Grueso. Pero es blanco, hiperecogénico. Acá estamos en una fase secretora. Miren, hemos podido ver la fase menstrual, fase postmenstrual, fase proliferativa y fase secretora. Hasta aquí no vemos embarazo, porque esta señora después de esta fase ya viene la menstruación, ¿no? Vamos a ver ahora los criterios del diagnóstico precoz, oportuno, digamos, por ecografía. No sé si podemos pasar a la siguiente. Ahí explicarles un poco cuando se produce la implantación. Recordamos un poco que una vez que hay una fecundación, ¿no es cierto? Este huevo cigoto pasa por las trompas uterinas y al llegar a la cavidad pues endometrial se transforma pues en una estructura que se llama blastocisto, lo conocemos, estamos recordando, y esto comienza a implantarse, ¿no? Al implantarse en el endometrio, la siguiente, podemos ver ahí, cuando ya se implanta, tú ves una cavidad, esa cavidad que está en blanco, ¿no es cierto? Lo podemos ver en la ecografía pues como un saco gestacional. Ese es el famoso saco vitelino primitivo. Ujú. Estamos recordando nuestras clases pues de embriología, ¿no? Pero la embriología es importante para el ecografista pues el obstetra, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite ver las partes. Ahí todavía no hay un embrión, solamente estamos viendo un saco que la ecografía lo va a ver. Y ahí pueden ver ustedes también la zona alrededor gruesa, estamos hablando pues del sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, ¿no? Que lo vamos a ver también por ecografía.
No sé si podemos Lo que va a pasar. formar la reacción coriodecidual. Excelente la reacción coriodecidual, ¿no? Y eso viene a ser pues esa reacción que se mide para ver pues si es un embarazo no tanto viable, si se puede haber una amenaza de aborto o no. Acá podemos ver ya la formación mucho mayor, siguiente, y ahí podemos ver. Quiero que vean ustedes, y usted sabe que el ecografista pues describe, ahí estamos viendo una imagen anecogénica, ovoidea, ¿no es cierto? Pero vean alrededor hay pues un halo hiperecogénico, ¿no? Una vez lo hemos conversado, este halo hiperecogénico viene a ser esa reacción coriodecidual, ¿no? Claro. Entonces, si ustedes ven un saco gestacional, tiene que tener este halo. Según la literatura dice de 2 milímetros a 4 milímetros, Para ¿no es que sea cierto? un saco verdadero. Excelente, porque hay pseudosacos, hay hematometras. En cambio, si tú ves una imagen anecogénica o un borde delgado, no, pues ahí no puedes hablar tú de un saco gestacional. Importante esta imagen, importante es este diagnóstico bastante oportuno y precoz, ¿no? Ujú. Siguiente. Sí, ¿y en qué momento es que deben sacarse entonces las ecografías, Roberto? Porque a veces la paciente viene inclusive antes que tenga la menorrea, antes que tenga la ausencia de regla, ¿no? Es verdad, es verdad. Nosotros como ecografistas, si llega una paciente, ¿no? Antes de la regla, tomamos la ecografía y si vemos una sospecha, Gloria, ¿no es cierto?, de un probable embarazo, ¿qué tenemos que hacer? Citarlo a la semana, ¿no? Porque ¿cuál es la idea? Detectar el embarazo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un endometrio grueso, hiperecogénico, y no encontramos gestación. Pero no te olvides también del embarazo ectópico, que hoy por hoy también ha incrementado, y esto pues es un riesgo tanto para la salud pública, ¿no? ¿Cuántas pacientes hemos encontrado? Yo he visto también en tus videos, he visto también que tú has puesto en tus páginas embarazos ectópicos pues, precoces, que también tienen criterios, ¿no? Hay un embarazo ectópico no complicado y hay uno complicado, ¿no es cierto? Entonces la idea es que los T3 pueda tamizar y detectar. Como yo le digo también a mis alumnos, ¿no? Es importante que ustedes sí o sí busquen. El ecografista, Gloria, disculpa la palabra, es como un sabueso. Tiene que buscar, tiene que conseguir, y si no lo logra, esperar una semana, ¿no es cierto? Y seguir buscando. La idea es encontrar sí o sí ese saco. Claro que sí. Antes de continuar, vamos a hacer un stop. Dime. Tenemos muchos comentarios, realmente agradecidos con la gran acogida que ha tenido este programa. Vamos a ver algunas preguntas que están haciendo y luego vamos a pasar a entregar la tercera tabla ya que hemos traído de regalo. ¿Qué diámetro aproximado tiene el endometrio en etapa ovulatoria y el diámetro del folículo de Graf? Nos pregunta Tatiana Artica. Excelente, mira, vimos en las diapositivas las imágenes, pero expliquemos, ¿no? Cuando un endometrio pues de 2 a 4 milímetros lineal, estamos hablando de una paciente que está en un ciclo postmenstrual. Cuando ella es trilaminar puede ser desde 4 hasta 8 milímetros, un promedio, ¿no es cierto? Y En ahí etapa ovulatoria, ahí estamos en la fase proliferativa, ¿no es cierto? Si hablamos de etapa ovulatoria estamos hablando de un promedio de 8 a 10 milímetros, ¿no es cierto? Y si observamos máximo, creo que el se máximo, refieren. fase proliferativa tardía, y si vemos en el ovario, hay un ovario en una etapa de dominancia, en el cual un folículo comienza a ser dominante. Este folículo dominante, pues, que también se va a ver anecogénico, que a veces no se va a distinguir de un quiste, puede ser el famoso folículo de Graf, ¿no? Que a veces, según la experiencia, puede llegar entre 22 y 25 milímetros aproximadamente, ¿no es cierto? Es importante manejar estos criterios, pero siempre, como yo le digo a los alumnos, observar el endometrio trilaminar y correlacionarlo con el ovario para poder ver este folículo en Claro, etapa dominante. Se correlaciona por protocolos en el endometrio. El grosor máximo, creo que es lo que nos ha querido preguntar Tatiana, puede llegar hasta 14 milímetros, 15 milímetros, y en cuanto a lo que es el folículo, lo consideran hasta a partir de 18. Ah, excelente, Sí, excelente. de 18 hasta los 25 milímetros 18, que acabas 25, de mencionar, Ujú. ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo las preguntas que nos hace Cecilia Aguirre. Dice, entonces, ¿en qué momento, mira lo que justo estábamos debatiendo, A ver, decimos embarazo incipiente? Donde justo nos hemos agarrado ahí con Roberto, y hay antes de la dos- transmisión. es cierto, ahí vamos a hablar de dos corrientes, y es bueno que los colegas vean. Yo, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la lectura, revisando, un embarazo es aquel, ¿no es cierto?, en el cual aparece ya el saco gestacional con las características que hemos hablado, ¿no es cierto? Yo siempre formando a los estudiantes les digo, el ecografista es objetivo, ¿no es cierto?, al hacer el estudio, porque llega a una conclusión. Si yo observo un saco gestacional con el halo hiperecogénico, estoy hablando de una gestación, ¿no? Que generalmente la literatura, el libro te habla de la semana 4, pero hay que tener en cuenta que el libro lo saca de una paciente que empezó su ovulación el día 14.
que si lo llevamos a nuestra realidad, por ejemplo, yo lo llevo a Junín, pues es un poquito raro que una paciente ovule el día 14, generalmente ovulan posteriores a días o antes, entonces generalmente el embarazo lo detectamos entre la semana 4.5 o 5 semanas, ¿no es cierto? Ese término de gestación incipiente en realidad es un debate. Y yo, para mí el tema de gestación es un incipiente término bastante usado. Controversial, porque te digo, porque para mí no existe una gestación incipiente hasta que haya pues el saco gestacional, pero me gustaría también, Gloria, escuchar tu opinión. Es importante en este tema manejarlo, yo creo que sí. Vamos a entrar en lo mismo que antes de la transmisión. A ver, comentando un poco sobre esto, y es algo que lo trato de transmitir en todas las capacitaciones que puedo brindar en los colegios regionales. Qué bueno. Nosotros tenemos que utilizar protocolos. Nosotros trabajamos de la mano con otras profesiones de la salud que se ciñen a protocolos internacionales, por ejemplo, los de ISUOG o los de Fetal Medicine Foundation. Por lo tanto, uno de los protocolos es que no se coloque esto de gestación incipiente. Por ejemplo, tenemos el caso en el cual tengamos un endometrio que es grueso, que se encuentra desidualizado a simple vista y que además, justo lo que comentábamos, la paciente venga con una subunidad beta positiva. Eso es un protocolo, es un escenario ecográfico en el cual nos sugieren que coloquemos el término de gestación de localización desconocida. Muchos dicen, pero ¿por qué colocar gestación si aún no aparece el saco gestacional? ¿No? Que es lo que tú me mencionabas. Sí, efectivamente, si entramos desde ese punto de vista, claro, si vemos el concepto de gestación, debería estar el saco, ¿no? Pero bien, lo que tú hablas me parece muy bien, porque si analizamos desde el punto de vista legal es importante también, nos tenemos que basar a protocolos, eso sí es verdad, ¿no? Pero hasta ahí sí yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que no hay una gestación incipiente en esos casos, o sea, tiene que haber sí o sí un saco, ¿no? Pero el HCG oportuno, si vienen con el HCG, claro, yo creo que las cosas ya cambian, pero aún así tenemos que hacer el seguimiento hasta encontrar el saco, porque no sabemos si va a ser en la decidua o va a ser ectópico, efectivamente. Exacto. ¿No? Entonces, hay que aprender a actualizarse, justo lo que conversábamos, todo esto de cambios de escenarios, protocolos ecográficos, nos indica de que nosotros como ecografistas, como obstetras, tenemos que estar en constante actualización. Lo que yo aprendí hace 2 o 5 años no es lo mismo hoy día. Entonces, siempre hay que actualizarse. Lo que se llama la Lec Arti, ¿no? En el tema de las carreras médicas, tenemos que estar constantemente leyendo, y es verdad, es muy importante estas capacitaciones y esto es lo que estamos vertiendo. Exacto. Otra de las preguntas que hacen, y ahorita yo voy a hacer una pregunta, así es que atentos, es con respecto al hallazgo ecográfico de gestación inicial, gestación precoz, gestación temprana, gestación en vías de implantación. ¿Qué sucede? Existe un momento en el cual nosotros medimos el saco y no arroja la edad gestacional, no es arrojada la edad gestacional por el ecógrafo. No lo registra, no está en sus tablas. ¿Qué colocamos ahí, Roberto? Mira, es una pregunta. La cabeza. Mira, tú has leído y lo conoces, creo, a Cafizi, ¿no? Es un maestro, yo lo escuchaba en videos, ¿no es cierto? Él hablaba más siempre de la parte bastante clínica. Si veo un saco que tiene la característica que hemos hablado, el halo, ¿no es cierto? Así sea pequeño y no lo registre en este caso los equipos ecográficos que podemos tener, pero es un saco. ¿Por qué? Porque si tienen las paredes muy delgadas, ya hablemos de un pseudoembarazo, ¿no? Entonces siempre hay que manejar esos criterios también, creo yo, Gloria. Es importante ver esa parte. Sí, Roberto. Listo, nos quedan 20 minutos prácticamente de programa, se ha ido volando el tiempo. Voy a pedirles, por favor, que contesten a una de las preguntas para poder brindar la tercera tabla que estamos dando a las personas que están atentas al programa. Quiero mandar saludos a las colegas de Ecuador y Paraguay que se están conectando, justo están mandando sus saludos. Muchísimas gracias por conectarse desde tan lejos. He tenido la gracia de poder ir a Paraguay y hay colegas que hemos dejado formadas allá. Entonces, estoy segura que muchas de ellas están viendo la transmisión en este momento. Saludos a Ecuador, muy pronto vamos a ir a Ecuador también, Roberto. Qué bueno, Gloria. La idea es que podamos ir y poder compartir y ganar experiencia con esos países, con los colegas de esos países. Efectivamente, eso es muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno en este caso, para la parte pues, de los colegas obstetras, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pregunta. Justo tenemos la PPT ahí y están haciendo la medición del saco gestacional. Sé que hay muchos obstetras aquí que son ecografistas y vamos a preguntar, ¿cuál es la manera correcta de medir el saco gestacional? 2 opciones, por saco gestacional o diámetro medio de saco gestacional.
por una sola medida, por 2 medidas o por 3 medidas? ¿Cuáles son sus opiniones? El primero que responda, a ver. ¿Hay respuestas? A ver, ¿Sí? vamos a ver. A ver, ¿quién responde? Todavía no responden. Medir el diámetro medio del saco. Flor Díaz, excelente. La Bien. primera persona que respondió. Flor Díaz, nosotros nos vamos a poner en contacto contigo, por favor, déjanos tu teléfono en los comentarios para poder contactarte. Y eres la tercera ganadora. Muchísimas gracias a todos los que están respondiendo. Es el diámetro medio de saco gestacional, que justo ahorita nos vas a conversar al respecto. Mira, es importante, ¿no es cierto?, en toda ecografía, tú lo sabes, Gloria, que no solamente es manejar un solo corte, ¿no? Hay que manejar pues tanto un corte longitudinal como un corte transversal. Y eso se pone pues en el ecógrafo en el modo BB, ¿no? Como está en la imagen, una vez que ¿por qué? Porque un saco no solamente va a ser de forma ovoidea. Mira, la experiencia, yo te cuento una experiencia. Yo vi un saco en forma estrellada, inclusive un poquito, parece mentiras, salido fuera de la realidad, ¿no? Pero a veces es importante porque esta señora deseaba ese embarazo. Es importante, colegas, el tiempo también, esperar el tiempo. Yo le dije a la paciente que esperáramos un promedio de 10 días, prudentes, no sangraba, no había sangrado oscuro, nada. Y a los 10 días, oh sorpresa, el saco que era estrellado, ¿no es cierto?, se forma pues en forma ovoidea. Los sacos, colegas, tienen diversas formas, ovoidea, alargados, etcétera. Por eso es importante las medidas que ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Son una medida longitudinal, una medida anteroposterior y otra medida más, ¿no? Eso es eso se llama la medida sacular media. Los que a veces diámetros ortogonales. Ortogonales, que cuando recién iniciamos, hay que ser sinceros, cuando yo recién también comencé el diplomado, pues medimos una sola medida, ¿no? Parece Sí, mentiras. y este programa sirve para eso, Roberto, porque realmente yo estoy segura que muchos aún hacen esta única medición. Es verdad, o sea, a veces medimos una sola medida y como el equipo nos saca la edad gestacional, ahí nos quedamos, pero no, ahí podemos ver que son las 3 medidas, la famosa el diámetro ortogonal, son las 3, ¿no? Pero pocos lo hacen, ¿ah? Claro, aquí dentro de las personas que están viendo el programa, hay algunos que no son profesionales de la salud, son pacientes o usuarios de los diferentes servicios que los obstetras brindan. Cabe aclarar que esto es importante, que también el paciente sepa de qué manera deben medir el saco gestacional cuando acude a una ecografía. Efectivamente, si analizamos, tú sabes que de esa medida va a depender la fecha probable de la edad gestacional bastante exacta. Sabemos que la ecografía en el primer trimestre te da bastante exactitud. Ese dato a veces lo dejamos un poquito trivial y conforme avanza el embarazo, luego tenemos problemas de identificar cuánta es la edad gestacional pertinente, ¿no? Por eso es importante conocer estas medidas. Exacto, porque está, llamémosle de moda, el hecho de que existen falsos hallazgos ecográficos en el que culminan en un ameo. ¿Por qué? Porque piensan que es una gestación anembrionada, porque le arrojan mayor edad gestacional que no tiene. Realmente a veces tiene 5 semanas, que es normal que no aparezca un embrión en ese tiempo, y le ponen que tiene 6 semanas y media, 7 semanas, porque le toman la medición más larga del saco gestacional. Has dado un punto muy importante, Gloria. Yo creo que es importante ver, por ejemplo, algunos parámetros, ¿no? Miren, los libros, y ahí sí me gustaría también escuchar tu opinión, que el público en este caso escuche la opinión de ambos. Los libros te hablan de que entre las 4 semanas y 5 semanas, saco gestacional, imagen anecogénica con un halo hiperecogénico. A partir de la semana 6 dicen vesícula vitelina, ¿no? Y en la semana 7 embrión. Pero te cuento mi experiencia, Gloria. Parece mentiras, no, yo no encontré ese tipo de experiencia, ¿no? Si me pego al libro, entonces para mí, a las 7 semanas no encuentro embrión, automáticamente digo, conclusión, gestación anembrionaria. Mi experiencia me enseñó lo siguiente, no, hay que esperar. He tenido casos que el embrión aparece en la semana 8. Entonces yo he puesto, tú sabes que es importante manejar la medicina basada en evidencias. Yo digo, no, hay que esperar hasta la semana máximo, 7, 8. Para mí, Gloria, entre la semana 4 y 5, bueno, saco. Mientras que no tenga hemorragia, también hay un tema de clínica de por medio, ¿no? Excelente. Yo, por ejemplo, digo, no, entre las semanas 6 y 7, 8, esperar el embrión. Pero es importante la aparición de la vesícula vitelina, porque precede 3 días, en este caso el embrión. Pero me gustaría escuchar también tu experiencia, Sí. Gloria. Sí, normalmente las estructuras aparecen en un orden que todos conocemos, ¿no? Es el saco gestacional, por transvaginal, siempre antes, a las 4 semanas más o menos. Luego la vesícula vitelina a las 5, el embrión a las 6, son semanas aproximadas por si acaso. Y posterior a eso, pues a veces el latido cardíaco a veces no se ve, dependiendo de la resolución del equipo, demora un poco. Ojo Muy con bien, eso. Muy bien, muy ¿no? bien. Entonces Es hay que verdad. tener siempre la prudencia de saber esperar, viendo la clínica y también la forma, la regularidad del saco, ¿no? Hay muchas
muchas variables que intervienen en cómo vamos a definir la viabilidad de este embarazo. Y acá viene lo importante, ¿no? Que el ecografista se va haciendo conforme va haciendo la parte práctica, ¿no? Es como nosotros cuando salimos de las escuelas a atender un parto, ¿no? Conforme tienen la experiencia de varios partos, se gana el maestro. Entonces, decirle a los colegas que sigan haciendo las ecografías, ellos van a encontrar muchas experiencias, ¿no es cierto? Y eso le va a permitir, pues, conforme a los años que ellos tienen, poder, pues, manejar algunos, digamos, criterios, ¿no? Basado en la medicina en evidencias, ¿no? Eso es importante. Claro, eso ya nos lo enseñan en los protocolos, ya, ¿no? O sea, eso es parte de eso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Claro. Roberto, y estén atentos porque voy a hacer preguntas para que se ganen la cuarta tabla de ecografía, por favor. Ahí podemos visualizar, Gloria, por ejemplo, ¿Qué estructuras vemos aquí? famosa vesícula vitelina, ¿no es cierto? Que es importante que aparezca. La vesícula vitelina, pues, según la literatura, precede, pues, a la aparición del embrión en un promedio de 3 días, 4 días. Pero nosotros ahí, cuando vemos la vesícula vitelina, todavía no podemos decir de viabilidad, porque no sabemos si el embrión aparece vivo o muerto. Es importante manejar esa viabilidad embrionaria, ¿no? Es importante ver también el tamaño de la vesícula vitelina, ¿no? Porque hay vesículas vitelinas hipoplásicas, grandes, etcétera. Hidrópicas, calcificadas, que nos pueden anunciar algo con relación, pues, al producto, ¿no? O también hay embarazos, pues, que no tienen, pues, vesícula vitelina y también se asocian a problemas del aparato genitourinario. Es importante que los tetra vea esta imagen, ¿no? Vesícula vitelina, imagen anecogénica y podemos ver, pues, el halo, ¿no es cierto? Es importante eso, ¿no? Porque a veces ni observan a la vesícula vitelina. Si tomamos en cuenta a veces... Solamente se ciñen a ver a veces la longitud corononalga del embrión y es importante evaluar esta vesícula vitelina por las funciones también que tiene. Efectivamente, Gloria, y a veces los estudios deben ser, siempre el escaneo debe ser completo. A veces solamente introducimos el traductor endocavitario, basta que vemos y se acabó. Siempre hay que escanear todo el órgano, eso es muy importante, y hacer los cortes pertinentes que ya los colegas, pues, lo pueden manejar, ¿no? Perfecto. Entonces, siguiente imagen, por favor. Ahí tenemos otra vesícula vitelina, ¿no es cierto? Ya mucho más detallada. Si vamos a la parte embriológica que vimos en las anteriores diapositivas, eso vendría a ser, pues, el saco vitelino secundario, ¿no es cierto? Hay ecógrafos, lo dijiste tú bien claro, hay ecógrafos, pues, que no tienen tanta resolución y no permiten ver, pues, el embrioncito, que ahí ya debe estar, ¿no? Pero hoy por hoy los ecógrafos son de alta gama, hoy por hoy, pues, ya no son como los de antes, ¿no? Son digitales y nos permiten ver estructuras cada vez mucho mejores, ¿no? Ahí estamos hablando de un traductor de una frecuencia más o menos de 7.5 MHz, ¿no? Y nos permite ver estructuras, nos permite ver el parénquima, en este caso del útero, y la estructura, pues, que hasta ahí, por ejemplo, ahí estamos hablando aproximadamente, ¿no? Viéndolo así clínicamente, una gestación, pues, de 6 semanas, 5 semanas aproximadamente, ¿no? 5 semanas. Promedio, ¿no es cierto? Listo. Siguiente imagen. Acá vemos una imagen, no sé, esta es una imagen no bastante controversial. Observen los bordes de esta imagen, ¿no? Y esta imagen, pues, es un saco bastante grande, ¿no? Más de 20, 25 milímetros, ¿no? Y cumple los criterios, pues, tanto de sensibilidad y especificidad de las famosas gestaciones anembrionarias, ¿no? O también llamadas los sacos vacíos, pero más conocido como gestación anembrionaria, ¿no? Si nosotros hemos esperado un promedio de 8 semanas, ¿no es cierto? Y vemos, pues, que no aparece el embrión, ¿no es cierto? Y ya hay algunos signos. Generalmente estos pacientes tienen sangrados un poquito oscuros, se refieren, pues, en la consulta que es un sangrado tipo chocolate, ¿no es cierto? Y algunos dolores. Entonces estamos hablando de una gestación anembrionaria, ¿no? Que ya, si lo manejamos desde el punto de vista genético, hay una alteración de cromosomas, ¿no? Claro, y los bordes dicen mucho. Importantísimo. El ecografista siempre tiene que tener esa capacidad de visualizar. Yo le recomendaba, por ejemplo, en Junín, ¿no es cierto?, cuando los estudiantes recién comienzan, hagan sus estudios primero ustedes, porque a veces vienen con una serie de ecografías. No miren las ecografías, porque de una otra manera, en forma subjetiva, uno puede pensar... No confiar en esos hallazgos, exacto. Uno tiene que verlo desde el punto de vista tal como se ve en la imagen, ¿no? Yo te cuento una anécdota, no sé si se puede hablar acá, ¿no? Sí, Mira, claro que sí. lo que pasó, pues, en Huancavelica, y hablemos un poquito de implicancias. En Huancavelica, por ejemplo, un ecografista hace la ecografía, disculpa la redundancia, y encuentra, pues, supuestamente 2 productos. Bueno, eso fue en el primer trimestre. En el segundo trimestre vuelven a hacer la ecografía y otro ecografista y encuentra también 2 productos. Bueno, se somete a una cesárea, oh sorpresa, en el hospital de Huancavelica, caso que sonó a nivel de Perú. El ginecólogo que opera encuentra un solo feto. Y tú sabes que en un hospital está, pues, el anestesiólogo, varios profesionales. Oh sorpresa, la señora no se quedó contenta, agarró los 2 estudios ecográficos y se fue a la fiscalía. Y ella hizo una denuncia que le habían raptado un hijo. La pregunta acá, ¿qué pasó? ¿Se raptó el hijo? No se raptó el hijo.
Acá hubo errores ecográficos que, a pesar que la persona que hizo la primera ecografía dijo que no, que él había visto 2 productos. Entonces es importante a los colegas ¿Ese fue el decir, caso del efecto espejo? ¿Otro? no, fue otro caso, porque Acá también hubo un caso muy similar. interesante, no, allá llegó hasta la fiscalía y el fiscal, pues cuando entraron al tema del delito, ¿no es cierto? No, pues no, hablaban de que era trata de personas, no fue trata de personas, sino que los barridos es importante hacerlo, ¿no? A veces, ¿recuerdan ustedes cuando escuchaban los latidos cardíacos? Escuchamos por acá un foco, levantamos y escuchamos por acá. La persona que recién está iniciando, es importante los famosos barridos, ¿no? Para poder ver las imágenes. La muñeca. La mano, lo dijiste. Muy y acá bien. es bastante, acabas de tocar un punto bastante importante, y es que, por ejemplo, actualmente existe un programa de telecografía que se está haciendo, ¿no? Bueno. Y estamos hablando de cortes ecográficos. Nosotros tenemos que ser conscientes que más que poner a una persona que no tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer cortes, ¿no? Que no es pasar el transductor por el abdomen, ¿no? Sino la ecografía es hacer cortes ecográficos. Para eso tiene que haber una capacitación previa. Y yo te felicito, Gloria. Mira, tú lo has venido haciendo a nivel nacional. Mira, muchos colegas piensan que la ecografía, por ejemplo, tú puedes poner en YouTube un video y ver los cortes, pero la ecografía, tú lo dijiste, es tu mano. Tú tienes que tener esa capacidad de poder hacer ese estudio. Si no lo tienes, así veas varios videos, así leas un montón de libros, no. Claro. Tiene que ser la parte práctica y Pero el corte pertinente. También es saber qué imagen buscar correctamente. Y en el tiempo. ¿En Porque qué tiempo? hemos visto en la actualidad que hay muchos profesionales que están siendo formados de manera muy pobre, con lo más básico o haciendo solamente biometría fetal, ¿no? Entonces están perdiendo el tema de poder detectar oportunamente muchas malformaciones. Y no es que hagamos una ecografía de nivel superior, sino que un tamizaje de malformaciones va desde el primer nivel de atención, ¿no? Son momentos que no se pueden perder al momento de atender a una paciente. Y es importante que ustedes conozcan la normalidad, como me decían a mí también, digamos, en los diplomados, para recién poder diferenciar la anormalidad, ¿no? Las medidas, por ejemplo, las formas. Las malformaciones, creo que estamos en acuerdo, son groseras, ¿no? Las malformaciones no son un puntito, pero eso lo vas a ir desarrollando, esa capacidad, conforme vayas haciendo las ecografías. Conforme haciendo las ecografías vas a comenzar a detectar esa capacidad, esa pericia, esa competencia que te va a permitir ver y poder compartir también estas experiencias. ¿Continuamos? Perfecto. A ver, tenemos aquí algunas recomendaciones, Roberto, de cómo medir correctamente la longitud corononalga. No desconectarse, colegas, porque ahorita vamos a abrir las líneas telefónicas para empezar con una llamada más. ¿Ah? A ver, ¿cuál sería la forma correcta de medir al embrión? Excelente. Primero, Gloria, decir que mientras no haya embrión, se mide pues el saco gestacional, que es la famosa longitud del saco gestacional. El diámetro medio. El diámetro medio, sacular medio. Cuando ya aparece embrión, ya nos olvidamos del saco, porque he visto algunos profesionales que miden tanto el saco y también el embrión. Ya no, o sea, acá solamente ya se va al embrión netamente. La medida longitud céfalo-rabadilla o también la medida longitud céfalo-caudal, ¿no? O céfalo-nalga, ¿no es cierto? Se mide pues desde el punto, digamos, más superior de la cabeza, ¿no es cierto? Hasta la parte pues de la zona de la rabadilla, ¿no? Generalmente el embrioncito pues con esa medida nos da pues la exactitud pues y nos da también las semanas, ¿no? A las semanas también con bastante ya mayor exactitud que el saco, porque acuérdate que el saco puede variar también, ¿no? Por la forma. Por la forma en este caso. Entonces es importante mantener, pero el corte tiene que ser sagital, ¿no? El corte tiene que ser sagital en este caso. Perfecto. Y justo acá, mira, está la fuente bibliográfica y Swoog nos menciona que el bebé debe estar de perfil, vamos a hablar con un lenguaje sencillo, Claro. que es el corte sagital medio, debe estar horizontalizado como echado, no paradito, Digamos así, claro. exacto, Ya. y debe estar magnificada la imagen, porque muchos entregan esas fotos pequeñitas, ¿no? En el que el embrión se ve chiquitita en la foto y están midiendo ahí en pequeño, ¿no? Siempre tienen que magnificar la imagen y medir la longitud más larga. ¿Sí? Ese punto es importante. Yo he visto también, hay colegas que a veces la imagen, tú sabes que es en una fotito, pero a veces lo dividen en 4. Yo creo que no es prudente. Como dice en este caso la colega, es importante poner la mayor imagen, ¿no? Precisa para poder, pues, establecer, digamos, las pruebas de esa medida, ¿no? Para que te des la exactitud, en este caso en la ecografía que tú estás tomando. Siguiente. Y aquí tenemos unas fotitos, Roberto. Quizás nos puedes explicar.
Ahí podemos ver, para los colegas, podemos ver ahí el saco gestacional, anecogénico, el embrión, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver los cálipers, la medida correcta, pues, ¿no? En este caso, la longitud media de nuestro embrión, y esto nos va a arrojar la longitud céfalo nalga o la longitud céfalo rabadilla o céfalo caudal, ¿no? Porque va a depender también de los protocolos y los libros. Pero esa es la manera correcta como se debe medir. Nos olvidamos del saco, apuntamos solamente al el embrión. Perfecto, y está ahí horizontal. Efectivamente. Exacto. Siguiente. ¿Qué observamos ahí en esa imagen? Importante acá manejar lo siguiente, mira, ha pasado, también tú lo conoces, cuando las estructuras del cerebro comienzan a formarse, tanto el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, entre la semana 9 se ve pues el rombencéfalo como una imagen anecogénica. He podido ver mucha confusión, a veces por esa imagen anecogénica que se ve en la cabecita, le ponen pues hidrocefalia, ¿no? Embrionaria, sí, sí he visto eso ya. Y eso no es una hidrocefalia, o sea, hay que saber, colegas, que la formación de esas vesículas primitivas del sistema nervioso central, que son prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, se pueden visualizar. En los ecógrafos ahora modernos se visualizan hasta las 3, ¿ah? Sí, En y los inclusive antiguos. con los cortes axiales en 3D se puede llegar a ver, No me por digas que ejemplo, el telencéfalo. exacto, se Uy, llega a ver todo eso y eso nos sirve también como base embrionaria para poder analizar la anatomía después en el segundo trimestre. Es grandioso realmente observar la ecografía desde el punto de vista anatómico y embriológico, ¿no? es Ese es el fuerte de nosotros como tetras, Es Roberto. importante, ¿verdad, Gloria? Es importante que los colegas se capaciten pues en el tema de embriología. Recordemos pues embriología de Langman, de Hip, ¿no es cierto? Estas embriologías, si vemos las 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ustedes saben que el prosencéfalo se divide en los 2 telencéfalos, qué increíble. Luego viene el diencéfalo. El mesencéfalo queda y el rombencéfalo ya son estructuras que se dividen y que van a sacar pues el cerebelo y la protuberancia. Cuando crecen los telencéfalos, los cubre y forman los hemisferios cerebrales. Qué hermoso. Laterales. Qué hermoso, pero si el obstetra yo creo que sí domina esa parte, entonces puede haber todo el desarrollo pues embriológico, ¿no? Y los equipos son pues fenomenales ahora y nos pueden ayudar. Perfecto. Vamos a hacer un stop antes de terminar, ya nos faltan poquitas PPTs. Vamos a dar inicio a una llamada. A ver, vamos a esperar ¿Sí? la llamada. A ver, pueden comunicarse, estamos en vivo por si acaso. Pueden comunicarse al 949-394-653 para que puedan llevarse la cuarta tabla que hemos venido a brindar aquí esta noche. 949-394-653. Hemos tenido 2 llamadas al inicio del programa en el que vamos a entregar inclusive hasta provincias, Chiclayo, que han habido colegas que se han Arequipa. conectado y se han llevado su premio. A ver, vamos a continuar con la presentación mientras que hacen la llamada. 949-394-653. Estamos atentos a su llamada. Vamos a hablar un poquito sobre los signos en el embarazo gemelar. Embarazo Múltiple. gemelar o embarazo múltiple, ¿no? Por ejemplo, en Exacto. esa diapositiva, interesante, si los colegas pueden observar, no estamos hablando pues de un embarazo múltiple, pero importante el signo, ¿no? Ustedes recuerdan pues el famoso signo de lambda, fontanela lambdoidea, se nos viene a la cabeza, Gloria, ¿no? Fontanela Sí. posterior a la hora del parto, ¿no? El famoso signo de lambda. Ustedes pueden ver ese triangulito ahí en la diapositiva y ahí pueden ver esa línea, ¿no es cierto? Entonces, ese es el famoso signo de lambda. Cuando encontramos el signo de lambda en este embarazo, en esta PPT, estamos hablando de un embarazo dicoriónico biamniótico, o sea, cada fetito con su placenta. Creo que tenemos una llamada, creo. Sí. Y pues, interesante, esperamos la llamada, a ver. Sí, a ver. Buenas noches. Roberto. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te comunicas? Qué bueno, Qué bueno, qué bueno. Bien. Bienvenida al programa. Cuéntanos, ¿qué te parece el tema de hoy de ecografía obstétrica el primer trimestre desde tu punto de vista? ¿Aló, colega? Sí, Hola. te escuchamos. Claro que sí. ¿Has aprendido mucho el día de hoy? Qué bueno.
Qué bueno, nos alegra muchísimo haber podido compartir contigo. Efectivamente, muchas gracias, de verdad que contento, contento. ¿Ah? Colega, bríndanos tu nombre. Bríndanos tu nombre, por favor, para contactarnos contigo. Eliana Paucar, desde Evitarte. Muchísimas gracias, Eliana. Vamos a contactarnos contigo finalizando el programa para poder programar el envío a tu domicilio de la tabla. ¿Sí? Bueno, Gloria, vamos. disculpa, ¿no? Dime. Pero te diré pues que tu programa está que revienta. De verdad que vas a tener que... Esto tienes que seguirlo y yo creo Ya que... son las 10 de la noche y tenemos un montón de comentarios y preguntas. Somos bastantes ahorita que estamos conectados. Falta muy poquito para terminar. ¿Sí? Vamos a tratar de terminarlo en estos últimos minutos y al finalizar el programa vamos a dar una pregunta. Estén atentos. El primero que responda a esa pregunta, que es de toda la información que hemos dado, va a ser el ganador de la última tabla que queda pendiente por entregar. Bueno, Muy bien. vamos a continuar, Roberto. Perfecto, vamos. Ajá. Estábamos hablando del signo de lambda. De lambda, ajá, para Sí, las siguiente. gestaciones dicoriónicas biamnióticas, ¿no? Ujú. Ahí quiero que observen los colegas, ¿no? Acá también estamos viendo dos productos, pero observen ustedes el famoso signo de la T. Lo voy a describir. Ustedes pueden ver en la parte, pues, derecha, ¿no es cierto? Pueden ver ustedes la placenta hiperecogénico y ustedes ven una pequeña línea hiperecogénica que corresponde, pues, a la parte de las membranas amnióticas, ¿no? Si ustedes ven, parece la T. Aquí estamos hablando de gestaciones monocoriónicas biamnióticas. ¿Qué significa? Una sola placenta y cada uno con su bolsa. Es importante que ustedes puedan ver estos dos signos. Y es importante que esta imagen la tengan presente, porque conforme ya desarrolla, ¿no? En el segundo o tercer trimestre, a veces un poquito no se puede percibir por la cantidad de líquido amniótico. Las gestaciones múltiples en el primer trimestre son diagnosticadas en su tiempo, ¿no? Entonces, el famoso signo de la T. No se olviden, gestaciones monocoriónicas y biamnióticas. Ujú. Listo. Siguiente PPT, por favor. Y ahí lo tenemos. Estas diapositivas están muy interesantes. Podemos ver hacia el lado, pues, izquierdo de mi mano, ¿no es cierto? Podemos ver el signo de Roberto, lambda. nos dicen que se perdió el audio. ¿Nos ¿Aló? escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Pueden A ver. responder, por favor? Ah, la llamada. Me parece que ¿Sí la nos llamada. están escuchando ahorita? Que pongan un like. Ya. Sí, por favor. Hay como 200 conectados. Estamos bien, ¿no? Muy Sí. bien, no sé, ¿ya? Confirmen, por favor. Sí, si se nos escucha, se nos escucha correctamente. sí hay like, sí hay Perfecto. Listo, continuamos entonces. Entonces, en estas dos imágenes podemos ver el signo de lambda hacia mi mano izquierda, ¿no es cierto? Y hacia el lado derecho el signo de la T. Colegas, no se olviden, estamos hablando de gestaciones múltiples que se pueden ver en los diagnósticos precoces, ¿no? El signo de lambda es ancho, ¿no es cierto? Y vemos ahí toda la parte de las membranas, bastante anchita, forma de un triángulo. Y el signo de la T es delgado con relación, pues, a la placenta. Embarazos dicoriónicos biamnióticos y embarazos monocoriónicos biamnióticos, ¿no? Importante que ustedes hagan estos diagnósticos precoces. Perfecto. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos aquí una imagen bastante importante, ¿no? Que es la posición neutra. Posición neutra, a ver. Sí, esa es la posición neutra en la que el bebé tiene líquido entre el mentón y el pecho. Esta posición se utiliza para poder hacer el corte sagital medio y poder ver las tres líneas en la puntita de la nariz, que es para poder ver el hueso nasal y atrás la translucencia nucal. Efectivamente, mira, ahí podemos ver una parte de una ecografía genética. En los huesos nasales, recordar que son dos. A veces podemos ver, a veces vemos uno, ¿no? Pero son dos huesitos nasales, Sí. derecho e izquierdo, y podemos ver la acumulación, pues, sonolucente en la nuca, la famosa translucencia nucal, ¿no? Que estos dos parámetros, bueno, yo los llamo así, ¿no? Marcadores, digamos, morfológicos o genéticos, nos permite, pues, hacer un diagnóstico de una ecografía genética, ¿no? Si a esto le sumamos el famoso ductus venoso con una Doppler, sería fenomenal, ¿no? Ya creo que completaríamos una genética, pues, en Sí. otro nivel. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente diapositiva, que estamos con el tiempo. El tiempo es oro acá. Sí, en cuanto a lo que es el sexo del bebé, Roberto, tenemos la evaluación del tubérculo genital. Ahí podemos ver que cuando tiene una angulación de más de 30 grados, pues es sexo masculino, y cuando tiene prácticamente está paralelo al eje de la columna vertebral es femenino. Eso como un aporte quizás para que puedan verlo en sus ecografías.
Efectivamente, pero acá tenemos que ver que los equipos son de alta gama, ¿no? Bueno, yo te cuento, yo tengo un equipo que no es de alta gama, lo que yo veo particularmente es entre la semana pues 18-20, ¿no es cierto? Ya se puede definir con mucha mayor razón, pero me parece interesante porque acá con estas angulaciones pues nos dan pues el acercamiento pues tanto al sexo masculino como al femenino, ¿no? Porque Sí, tú tiene que sabes... ser en corte sagital medio. No, y importante tu aclaración, y tú sabes que la gestante, cuando llega pues una ecografía, tú le puedes hablar todo bonito, pero si no le sacas el sexo, ya fuiste. O sea, sí o sí tenemos que estar Sí. preparados para precisar el sexo fetal. Sí. Siguiente diapositiva. Y tenemos acá... Plexo coroideo, ¿no? Sí, un ratito. Vamos a hacer la pregunta de esta imagen. No la Excelente. vamos a responder. Muy bien, ¿Ya? Gloria. Atentos, ¿ah? Esta imagen tiene un signo. Esa pregunta la vamos a hacer dentro de poco. Atentos a la pregunta. Y no ahorita, por favor, sino cuando yo pregunte. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. A ver si es que han estado atentos. En cuanto a lo que es el onfalocele Fisiológico. fisiológico, cuéntanos, Roberto, algo muy breve. Rapidísimo, ¿no es cierto? Entre la semana más o menos 9 a 11 aparece pues los intestinos comienzan a desarrollar y como la cavidad abdominal no está todavía tan grande, entonces hace que los intestinos salgan por el cordón umbilical, el famoso onfalocele fisiológico. El signo Luego del embudo. la cavidad comienza a desarrollar y ¡uf! Regresa, ¿no? Si esto quedaría, ya estamos hablando de un problema pues de patológico, ¿no? Si no se forma la pared, la gastocrisis. Pero importante que sepan este signo en el momento pues que aparece en este caso, ¿no? Claro que sí. Y saber pues que es fisiológico hasta que no sobrepase las 12 semanas, ¿no? Importante esa parte, Cuando ¿no? ya vemos un onfalocele que pasa las 12 semanas, eso ya es patológico y debe de medir menos de 7 milímetros, así esté dentro del periodo de antes de las 12 semanas. Me has hecho recordar en la famosa vesícula vitelina, ¿no? Que se pierde pues a las 12 semanas con la placenta, importante, ¿no? Si Sí, ya pasa las 12 claro. semanas no debe haber vesícula vitelina, pero importante los signos que tú proyectas, ¿no? Y de esta manera pues los colegas se van a empoderar en estos signos, ¿no? Pasamos a la siguiente Sí. PPT y hablamos de la cervicometría. Cuéntanos. ¿Crees que es importante realizarla en este primer trimestre? Yo creo que sí, como te decía, ¿no? Es importante acá los equipos actuales de alta gama, ¿no? Que nos permiten pues manejar estas angulaciones, ¿no es cierto? Yo creo que es importante, ¿por qué? Porque al ver el cuello también podemos precisar, ¿no es cierto? El tema de los partos prematuros. Tenemos un tema referencial. El cuello generalmente es largo, ¿no? 40 milímetros, ¿no? Pero si un cuello comienza a reducirse, pues, ¿no? 30 milímetros, todo puede haber un tema... Menos de 3, ¿no? Menos de 30 milímetros podemos tener un problema, pues si estamos en el primer trimestre hablamos de una amenaza de aborto, ¿no? Y a veces, Claro. y es importante hacer este corte se debe hacer vía pues transvaginal, no vía pélvica, muchos piensan que es vía pélvica, y tampoco el traductor debe empujarse mucho, ¿no? Porque también acortas el cuello, se debe tomar todas las características para poder ver la longitud del Y cuello. también ahí hay un signo, el signo de la punta del lápiz, que también tiene que tomarse en cuenta cuando confluyen las membranas ovulares dentro del orificio cervical interno. Hay que realmente capacitarse y aprender a hacer las mediciones bastante exactas y precisas. Y la pregunta sería, ¿no? Pero a veces cuando hacemos la ecografía del primer trimestre nos olvidamos de esta parte. Solamente agarramos, estamos hablando de semana 12, semana 14, agarramos el traductor convexo, pasamos el barrido por la parte abdominal y nos olvidamos del traductor pues endocavitario. Miren, ustedes, colegas, siempre cuando hagan un estudio ecográfico deben utilizar todos los traductores posibles, ¿no? También, esto hablaba también Cafisi, es importante que ustedes manejen y sus frecuencias de cada traductor. Utilizo un obstétrico, en este caso un endocavitario, con frecuencia de 3.5 MHz, ¿no es cierto? Y también agarro un endocavitario para poder revisar el cuello. Esto estamos hablando ya de un estudio mucho más complejo, ¿no? Que los profesionales debemos tenerlo y tenerlos en nuestro protocolo. Sí, claro que sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. James Alfaro, gracias por aclararnos, con vejiga vacía, obviamente, por hacer la ecografía vía endotransvaginal. Tienes toda la razón, James, desde Tumbes. Uy, qué bueno, ¿eh? Bien, bien, ¿eh? Todo el Perú está acá, Sí. Gloria. De verdad que felicitaciones. Listo. Acá hablamos del intestino, de la ecogenicidad del intestino. Es importante manejar estos pequeños signos, ¿no? Si el intestino es hiperecogénico blanco, también ya con otros signos más podemos hablar también tema de malformaciones. Por ejemplo, a nivel de corazón, el famoso foco Ecogénico. ecogénico, ¿no es cierto? La dilatación a nivel de los riñones, ¿no es cierto? La Entonces, ectasia renal. todo eso de ahí podemos ir manejándolo, agrupándolo, ¿no es cierto? Y podemos hablar ya de este conjunto Eso ya de va a ser signos. otro programa, Roberto. Efectivamente, porque el tiempo nos va a ganar. Sí. Sí. Aquí hablamos del intestino ecogénico y este es un marcador de cromosomopatías en este primer trimestre. Eso es importante también de evaluar. Listo, entonces vamos a
hacer la pregunta dentro de poquito, por favor, atentos. Pasamos a las siguientes diapositivas. Ya hasta aquí hemos dado bastante información, colegas. Ha sido unas PPTs cargadas de todo nuestro cariño y conocimientos que hemos querido desprender el día de hoy. Yo te agradezco, Roberto, por todo el material que has traído. Hemos hecho ahí una sinergia de conocimientos muy bonita que realmente enriquece a los obstetras y al público que nos está escuchando. Para que ustedes sepan, Roberto, él dicta prácticas personalizadas de ecografía en Junín. Él puede ser ubicado en todos los colegas que estén en esa región en los siguientes teléfonos, en el 954-474-409. Con él pueden ustedes llevar prácticas personalizadas. Él trabaja mucho con lo que es el uso del Doppler en la ecografía y la evaluación de la morfología fetal por ultrasonido. Gloria, agradecerte de antemano, ¿no? Pedirte que este programa siga. Obstetras Educandos debe continuar porque nos permite, pues, a través de tus conocimientos, pues, capacitar, sacar de dudas y compartir también con los colegas, ¿no? Yo, gustoso de compartir pues un granito del conocimiento en la parte obstétrica y encantado para estar contigo en cualquier momento. Claro Gloria. que sí, que vamos a programar un nuevo programa. Vamos a ver algunos cursos de capacitación que se van a dar por mi persona. Ahorita ya pueden contactarse también con Roberto a los números que hemos mencionado. Siguiente, por favor. Se va a dar una conferencia gratuita en el Colegio Regional de Obstetras de Lima, Callao. Pueden, por favor, ir directamente el día jueves 28 de febrero a las 4 de la tarde. Les aconsejo que vayan puntuales y si es posible media hora antes porque no hay preinscripciones, el ingreso es libre y el aforo solo es para 120 obstetras, ¿no? Entonces vayan con bastante tiempo de anticipación. Asimismo, siguiente. Informarles, porque muchos nos preguntan, a veces en los mensajes lo hemos traído ahora al final de la PPT, tenemos nuevos inicios de diplomado de ecografía. Vamos a estar en tu hermosa ciudad de Huancayo este sábado, el 23 de febrero. Espero verte ahí, Roberto. Voy a ser tu anfitrión. Muy bien. Y en Chiclayo iniciamos el 9 de marzo, en Ica el 23 de marzo, en Lima iniciamos nuestra quinta promoción el 30 de marzo, y nos vamos a Ecuador. El 5 de abril iniciamos grupo ahí. Tenemos muchos acá colegas que están conectados de Ecuador. En Ayacucho iniciamos nuevo grupo el 14 de septiembre y en Arequipa el 21 de septiembre. Pueden llamar al número 949-394-653 para poder pedir informes de los inicios de estos nuevos grupos. Siguiente, por favor. Este es el afiche de Ecuador en el que vamos a estar compartiendo ponencia con nuestra colega obstetra Jessica Abanto Millones, que va a dictar todo lo que es prevención de cáncer de cervix, y mi persona va a poder dictar a los obstetras de Ecuador en Guayaquil todo lo referente a la ecografía obstétrica, enfocado, claro, en el primer nivel de atención. Vamos a hacer la pregunta para que puedan llevarse la última tabla ecográfica que hemos traído. La pregunta es, ¿cuál es el signo que dijimos que íbamos a preguntar hace un momento? En el cual veíamos los plexos coroideos en la cabecita del bebé. ¿Cómo se llama ese signo? Estoy observando. ¿Quién es la primera persona que responde? Estoy esperando, colegas. Ya llega, creo que ya llega. ¿Cómo se llama ese signo? Piura, muchas gracias. No, no es el signo de lambda. No, signo de la mariposa. Excelente. Carmen A. Mezquita, desde Arequipa. Arequipa. Muchísimas gracias, Carmen. Bien, bien, Arequipa. Por favor, déjanos tu número telefónico en los comentarios para poder hacer llegar a ti esa tabla. Te agradecemos la atención brindada en toda esta hora y 10 que nos hemos excedido. Nos van a matar aquí en el estudio de Fernando. Pasa muy rápido, sí, Gloria. Y agradezco muchísimo de corazón a los más de casi 250, 300 que hemos llegado en audiencia el día de hoy, y estoy segura que este día ha sido productivo para cada uno de nosotros. Última PPT, que justo estábamos con el agradecimiento. No me cortes, David. Para culminar, darle las gracias y un mensaje en el que tu obstetra va a usar la ecografía siempre para mejorar nuestras atenciones prenatales.
Obstetra Roberto Sotomayor, te doy realmente las gracias, agradecida contigo por no solamente tu participación el día de hoy en el programa de Obstetras Educando, sino también por la amistad que tenemos ya desde hace algunos años, y realmente es un honor ser tu amiga y ser tu colega. Gloria, una vez más, muchísimas gracias. De verdad que este programa tiene que seguir y gracias a los colegas que nos escucharon el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, colegas, es un hasta pronto. Nos vemos en la próxima transmisión todos los martes a las 9 de la noche aquí por Obstetras Educando. Buenas noches. Gracias por su atención.